Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén todos ustedes muy bien. Y aquí les estoy agradeciendo a todos ustedes que estén aquí compartiendo y regalándome algo o mucho de su tiempo. Y bueno, pues vamos a darle a esto que prácticamente ya esta perfumería ya no es moda, sino que ya puedo yo decir que son los perfumes y es la marca más importante en la actualidad. ¿En qué? Pues sí, en la perfumería. Es la marca más importante y se está haciendo la más poderosa en la actualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la perfumería árabe, y hablando ya en concreto lo que es la Casa de la Tafa, pues tiene muchas... ahora sí que podríamos decir que la Tafa es la catedral y todas sus capillitas también están haciendo lo suyo para seguir creando y sacando perfumes. Y también, pues como ustedes lo han visto y lo seguirán viendo, compiten entre ellas mismas para ver cuál saca mejor, cuál vende mejor. Así que es una lucha interna, es una competición interna brutal. Que esto está haciendo que de ser algo de moda ya sea algo esencial para nosotros los coleccionistas. Y bueno, no nada más para nosotros, sino para la gente nueva que se está atreviendo a conocer perfumería árabe. Ya sea inspiración, ya sea clones, ya sea olores propios que ya están sacando. Y pues bueno, vamos a darle a esto que es mole de olla, señoras y señores. Vamos a hablar hoy de Hayati Gold Elixir. Hayati Gold Elixir de la Tafa. Y pues bueno, esta es una fragancia totalmente unisex. La misma Casa de la Tafa nos dice que es totalmente unisex. Vean la presentación. Esta está más apretadita, pero aún así, pues vean, sí se sostiene, pero aún así es pues peligroso tenerlo en una repisa o algo y que llegue alguien y no conozca, o hasta uno mismo a veces se nos olvida que jalamos y pues, hacemos tiradero. Es una bonita presentación, ya la mayoría de las marcas están sacando esta presentación. No soy muy fan, pero tampoco me desagrada. Y pues bueno, esta es la fragancia. Es una bonita botella y todo el show, pero lo importante es este líquido dorado, este líquido color mango, color durazno que está dentro de la botella. ¡Ay, Dios santo! Esto es una ricura. Esto es una ricura. ¿Por qué es una ricura este perfume? ¿Por qué es algo delicioso? Híjole, es que se están volando la barda con esto. Fíjense que sí, de lo que cojea la mayoría de los perfumes árabes, digo la mayoría, podríamos decir posiblemente hasta un 40%, y van a decir, bueno, eso no es mayoría, pero bueno, vamos a exagerarle un poquito a esta situación de que lo que cojean es esa salida medio alcohólica, no alicorada, sino una salida medio alcohólica, pero que en este perfume pasa rápidamente. En este perfume sale, esperas unos segunditos y ya empieza a acentuarse sus notas principales en combinación con unas notas de corazón. Esta es una fragancia acuerada, más no invasiva. Es una fragancia cítrica, pero no es un cítrico escandaloso, punzante. No, yo no lo veo así. Pero lo que sí noto de este perfume que es avainillado y atalcadito. Es muy rico, es muy placentero. No es tan proyectona, pero su proyección es considerable.
puede ser unas 2 horitas y media. Su estela es un poquito más justa, no es tan extensa. Prácticamente puede ser medido con metro y todo. No, puedes ser calculando más o menos la distancia que está uno de 1 metro, metro y medio. Es justita, es más cercana a ti el perfume, tanto el aroma como la fragancia, tanto la estela, es más justita a ti. Este perfumito, Gold Elixir, muchos lo están comparando con Armani Code, uno de Armani Code, el profumo, algo así. Pero fui a tienda y lo olí. Y créanme que no se parece absolutamente nada. Porque aquel Armani, ahorita les pongo aquí de cuál estoy hablando. Ahorita se me fue el nombre. Tiene cardamomo. O sea, tiene cardamomo, lo hace una fragancia un poquito más sexosa, más sensual. Esta no es tanto, esta inclusive la noto más juvenil, y la Armani la noto un poco más aseñorado, pero también la están comparando con la 1 Million Elixir. Y créanme que no sé, mi nariz no es muy experta, pero pues tengo 6 años en cocina. Tengo desarrollado un poquito el olfato, el gusto, y créanme que yo no le encontré ni olor, ni sabor, ni color. Entonces, pues bueno, respetable las sensaciones de cada persona. Como siempre he dicho, nunca están en un error. Cada quien puede como experimentar cosas distintas con cada perfume, porque somos seres humanos iguales pero distintos, diferentes. Entonces este perfumito lo que lo hace especial es ay Dios mío, casis que sale combinado con la fruta del durazno y un azafrán dulcecito, no tan amargo. También, como les decía, tiene una salida cítrica, pero yo no lo siento tanto. Como que le gana más ese casis, como que le gana más ese durazno a esa bergamota, a esa toronjita. Lo hace más dulcecito, pero no es un dulce empalagoso. Ay, es que huele delicioso. Ya prácticamente ya es la etapa del secado, pero híjole. Esta salidita es la que les digo que se siente un poquito alcohólica, y es justo cuando se siente esa bergamota y esa toronja, pero esa salida cítrica alcohólica se va rápido y ya entra en acción esas demás notas, que es el durazno, que es el azafrán y ese cuerito sutil, tenue. Yo no lo siento tan invasivo. Es más, quitémosle el tan. Yo no lo siento invasivo. Es más que nada, yo creo que para este perfume, para darle unas notas, una tonalidad más elegante, más juvenil a este perfume. Yo lo siento juvenil. Y en sus notas de corazón, pues trae ay, perdone que algo me está picando en el ojo. Trae vainilla, trae ámbar, trae lo que es el almizcle y trae lo que es el vetiver. Ojo, aquí también. El almizcle sí se siente por lo atalcado, se siente como algo jabonoso también. Como si fuera un jabón de manos muy fino de un hotel de Dubai de 10 diamantes azules y con distinciones del jeque o lo que sea, ¿no? O sea, vamos a exagerar. Se siente algo así jabonosito, se siente algo atalcadito, pero se siente rico. Y lo que hace la parte del vetiver es que, a pesar de que se siente una fragancia dulce, con esos cítricos que no están ahí a la orden, sino con este vetiver hace que esta fragancia se sienta dulce, pero a la vez fresca.
Pero también yo lo siento así, que es este vetiver lo que es el causante que sea una fragancia juvenil, que te rejuvenezca, te inyecta energía. Este perfume, tanto para hombres como para mujeres, en la piel de mi mamá se siente más lo afrutado del durazno. En mi piel sí se siente más esta grosellita, se siente más esta vainillita con el vetiver. Lo siento más fresquito, pero que puedo yo llegar a utilizar en un día de un cambio climático, que de puro churro le haya atinado al ponerme este perfume. Como estuvo sucediendo en los días de prueba que lo estuve utilizando ya hace varias semanas, por no decir que casi un mes. Entonces este en invierno queda muy bien, porque no es muy empalagoso, pero sí que te va a durar prácticamente una jornada laboral de 6 a 8 horas, dependiendo del país en que estén. Unos trabajan 6 horas, nosotros trabajamos más de 8 horas y nos pagan. Bueno, esa es otra cosa. Pero sí que también lo disfruto para el día, para la noche. No lo veo tanto veraniego, a pesar de los cítricos que trae. Te lo repito, no son cítricos que estén ahí marcados, sino nada más es salida cítrica alcohólica y nada más. Pero sí que está para veranito, sí que está para un otoño rico, para el día, para la noche, siempre y cuando no esté haciendo calor o haya esos cambios bruscos en tu ciudad, en tu país, de estos climas locos que pues ya desafortunadamente están todavía más marcados en nuestro querido mundo. Una fragancia para las mujeres que les gusta salir de compras, que les gusta ir al café. Una fragancia para aquellas mujeres extrovertidas e introvertidas, es para las dos. Una fragancia para aquellas personas que les gusta llamar la atención, pero a la vez que no les causa tanta intriga o que tanta preocupación si llaman o no la atención. Para los hombres igual, una fragancia que va a estar ahí contigo en tu trabajo, que no va a molestar al prójimo, que no te va a molestar a ti, que no necesitas reaplicar, sino simplemente gozar esta etapa, este secado de este perfume, que ya solamente ya cuando empieza a decaer su rendimiento es cuando empieza a sentirse ese cuerito, pero como un cuerito increíblemente floral. Aunque no tenga flores, se siente como un cuerito floral ya en esa etapa final. Les decía, lo comparan mucho con este Armani Cop. Ojalá fuera así, pero no es. No tiene cardamomo, no tiene otras notas ni otros acordes. Que esto más bien a mí como que me quiso como que me recordó un poquito a Phantom de Paco Rabanne, pero luego cambió el rumbo y me dijo: no, tú estás loco, no se parece mucho menos en eso. Pero sí me agradó el perfume por esta sencillez, a pesar de que es un elixir, o está marcado como un elixir. Sí se siente pesadita la fragancia, por eso no deja tanta estela, por eso no da tanta proyección, pero sí se mantiene más tiempo contigo. A mí me hubiera gustado que hubiera durado este aroma un poquito más de 8 horas, pero para ustedes pues que les gusta que dure todavía más, para mí pues no tiene chiste. 8 horas están bien, 6 horas están bien, 24 horas están bien. A mí tener tutti frutti de perfumes de diferente duración pues ayuda mucho también para la elección. Un perfume que te recomiendo, que es de la familia de los Hayati. Por aquí tengo también que todos conocen. Y pues ya viene en camino el azulito también para poderlo probar y para podérselos enseñar y traerles cuál de los tres me gusta más. Pero déjenme decirles que está muy bien, económico.
Y pues bueno, háganse de este perfumito que de verdad les va a gustar, a algunos les va a encantar, otros van a esperar, por ejemplo, mayor proyección, mayor estela, pero repito, es una fragancia que se mantiene más en una burbuja personal. Sí es verdad que las primeras horas sí proyecta un poco más, pero al momento así, sale, pero también así como que no tan rápido, pero sí se reduce considerablemente ese entorno. Ya contemplando la ida en moto, ya contemplando el trabajo en cocina, los cambios de temperatura dentro del restaurante, ya contemplando las temperaturas del clima, todo eso ya contemplando y sacando una conclusión, pues sí dura de 6 a 8 horitas dependiendo cómo esté tu entorno. Y pues bueno, amigos, amigas, no se les olvide suscribirse, darle like para darle el apoyo a este canal. Recuerden que tengo los super thanks, super chats y super stickers para que le den un poquito de apoyo extra, y yo siempre estaré agradecido con ustedes para seguir extrayendo estos y más perfumes para ustedes. Así que nos seguimos viendo en un próximo video. Bye.